alabar y bendecir su nombre. ¿Y qué les parece si nos ponemos en pie para ponernos en las manos de Dios y poner todo este servicio en sus manos a través de la oración? Oremos. Bendito Dios, Padre Santo, el Rey de todo el universo, estamos delante de ti, Señor, en este momento, en fe, Padre, agradeciéndote primeramente por todo lo que nos has dado, primeramente por la vida, porque nos has permitido llegar hasta este día con bien. Te agradecemos, Padre, porque has sido bueno y fiel con nosotros toda la semana, Señor, y hemos venido este día, Señor, para alabar tu nombre y escuchar tu palabra y conocerte más. Padre, te pedimos que este servicio sea agradable para ti, lo ponemos en tus manos, Señor, y que sea de bendición también para otras personas. Y todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el bendito nombre de tu Hijo amado Yeshua, a quien conocemos como Jesús. Amén.
Así es, Él es el único que merece recibir toda la gloria, ¿verdad? Por lo que Él ha hecho por nosotros. Y ahora vamos a cantar esta alabanza que se llama Al alto y sublime, y la vamos a unir con Jesús, eres mi buen pastor. Habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivificar el corazón quebrantado.
tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo, oh mi Dios, me rindo, oh mi Dios, me rindo. Así es, constantemente tenemos que estar rindiendo toda nuestra vida a Dios, porque pues primeramente porque Él es el Rey y nosotros somos sus siervos, y porque pues sabemos que sin Él siempre vamos a tropezar. Solamente cuando nos rendimos a Él es cuando realmente empezamos a hacer su voluntad y nuestra vida empieza a ir por el camino correcto. Bueno, voy a dar paso al pastor Luis porque tenemos anuncios. Bueno, vamos primero a saludarnos. Bienvenidos sean todos, qué bueno que están aquí y podemos saludarnos. Hola, hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Bien, qué bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Que todos estamos bien. Bienvenidos a su casa, Calvary Chapel Jardín, bienvenidos a los que nos están viendo por vía Facebook, sean todos bienvenidos. Tenemos algunos mensajes, pero me gustaría que se sentaran, pusieran atención a los mensajes que vamos a dar, porque son todos de gran importancia. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a tomar nuestros lugares, por favor. Les voy a hacer una pregunta. ¿Algunos de ustedes han venido los miércoles? No. Muy bien. Los que vienen, bien por ustedes. Y los que no, se la están perdiendo, Así es que miércoles a las 7 tenemos el libro de Génesis. Y estamos aprendiendo muchas cosas muy interesantes. Yo sé que tú dices, Génesis, me lo sé de memoria, pero la verdad es de que hay algo tan profundo ahí que estamos descubriendo juntos. Así es que no te lo pierdas, miércoles a las 7 de la noche. Y un poquito antes igual, para entrar en oración, 6:30 si quieres venir un poquito antes. Vamos a estar orando también en el cuarto de niños. ¿Ok? También tenemos otro anuncio. Están durmiendo por allí. Otro anuncio. Ok, también a todos los que tienen el deseo de venir sábado 6:30 a Un Paso de la Libertad. Este discipulado es para todas las personas
que de alguna manera están arrastrando todavía problemas, por ejemplo, de ansiedad, de depresión y de otros pensamientos, pero también de alcoholismo, drogadicción. Es para todo aquel que crea todavía que su corazón no ha sanado por completo el Señor. Puede venir, está sábado a las 6:30 y se llama Un Paso a la Libertad. Es para todos en general, no nada más para los que tienen problemas de alcohol o de drogas, es para todos en general. Así es que puedes venir, 6:30 está impartiendo el hermano Adolfo. Otro de los anuncios muy importantes, hermanos, es la Convención de Pastores 2024. Por los que no saben mucho, somos una organización muy grande. No crean que nada más a mí se me ocurrió poner esta iglesia y ya. Somos una organización muy grande y van a venir todos los pastores de toda la República Mexicana, y nosotros en Acapulco somos sede por primera vez. Y es una gran bendición que no te puedes perder. ¿Cómo? Sirviendo al Señor. Y tú me vas a decir, ¿cómo? ¿Me vas a poner a trabajar? Créeme que es de gran bendición cuando tú sirves al Señor. Yo sé que vas a terminar cansado, pero vas a terminar bendecido de poder ayudar y poder servir a los demás. Yo te lo aseguro porque yo pasé por ahí y yo me gozaba cada vez que iba y servía en lo que podía. Y si tú dices, es que yo qué puedo ofrecer, no te creas, tú puedes ayudar en mucho. Miren, está para staff, está para hospedar a los pastores y sus familias, y también para poder transportar a los pastores de las casas en las que se van a quedar al lugar donde va a ser sede, y también para maestros de niños. En cualquier cosa podemos ayudar todos. La verdad es de que yo he ido a las demás convenciones y les digo una cosa, la otra vez nos pasó, fuimos a Mexicali, allá fue la convención, y la verdad nos quedamos maravillados de cómo nos trataron todos los hermanos de la iglesia. En donde nos hospedamos hicimos nuevos amigos, y es lo que queremos, que nosotros también podamos dar ese amor a los demás. La verdad quedamos sorprendidos con el amor de Cristo, cómo nos recibieron en Mexicali. Fue en octubre más o menos, y la verdad quisiéramos que esto se replicara aquí también. Así es que tienes la oportunidad de servir y ayudar a los demás. Entonces, ese es el siguiente anuncio, por favor. Ok, bueno, ya vamos a empezar entonces con el Día de las Madres. Así es, el Día de las Madres es este próximo 12, domingo 12, y va a ser en el servicio normal, y al final vamos a tener una comida. Ahora, ¿por qué va a ser distinto? Porque vamos a tener una predicación distinta. Y yo te pido que a ti, mamita, amiga, hermana, traigas a un familiar que no conozca de Cristo. En primera, para festejarle, pero lo más importante es para que se acerque al Señor y conozca realmente su palabra. Ese es nuestro deseo. Cada uno de nosotros hemos orado por un familiar, amigo, persona o de quien sea, y queremos que se salve, ¿verdad? Pues ahora es el momento de decirle, ven, acompáñame, vamos a un convivio. ¿Sí? Yo sé que dicen, no, ya lo he hecho muchas veces y no me han hecho caso, no han querido venir, pero órenlo, pídenle al Señor que disponga el corazón, y a lo mejor es ese día que está preparado por Dios para que esa persona venga. ¿Sí? Que traigan a una mamita a que festeje el Día de las Madres, ¿ok? Va a ser igual, domingo 11, y al terminar vamos a festejar. Ok, hay invitaciones, de una vez si quieres repártelas, para que sea una invitación formal. Se les va a dar a cada damita para que inviten a más personas, ¿ok? Ahorita las van a repartir, van a hacer a su lugar. ¿Algo más? ¿Por ahí? ¿Es todo? Muy bien. Entonces, ya una vez que estamos con los anuncios, que habíamos dejado de dar anuncios, pero vamos a comenzar con la predicación. Y para darles una introducción leve, la prédica de hoy se llama Imponiendo Manos. Y es una predicación un poco controversial, Así es que vamos a aprender acerca de esta práctica, pero lo vamos a aprender bíblicamente. Lo que dice la Biblia es lo que debemos de aprender y lo que debemos de hacer, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso, vamos a esperar a que termine de repartir y ya vamos a orar al Señor. Muy bien, vamos a orarle al Señor. Entonces vamos a ponernos en manos de Él para que Él nos diga lo que significa esto de la imposición de manos,
y que nos abre a nuestro corazón. Amado Padre, bendito Dios, ya sabes, Señor, yo no puedo hacer nada sin ti, y por eso estamos aquí, Señor, porque queremos de tu Espíritu para que nos guíe, para que puedas abrirnos el entendimiento, para que puedas disponer nuestro corazón para recibir tu poderosa palabra que puede cambiar vidas, pero sobre todo que puede salvar almas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, como les iba diciendo, vamos a hablar de la imposición de manos. Y algunos de ustedes están familiarizados, otros no, pero lo vamos a ver bíblicamente. Y vamos a recordar un poco del estudio pasado. ¿Se acuerdan del estudio pasado? Hablamos de la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía fue la primera iglesia que se registra aquí de una manera congregacional, donde había preponderantemente gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Aquellos que no eran judíos. Y en esa iglesia de Antioquía llegó Pablo y Bernabé. Muchos conocen a estos personajes. He hablado de Bernabé en las prédicas pasadas y he hablado de Pablo, Saulo, el llamado Pablo, ¿ok? Y vamos a ver ahora cómo desde este capítulo cambia su nombre de Saulo en la narrativa de Hechos para Pablo. Y desde ahí ya no se vuelve a mencionar más que Pablo, 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 por algo. Y vamos a ver eso también. Y vamos a ver cómo Bernabé y Saulo son enviados a una misión especial. Pero antes de que fueran enviados, Saulo y Bernabé estuvieron un año con la iglesia de Antioquía, discipulándolos, enseñándoles todas las cosas como Cristo les enseñó que tenían que hacer. Y de ahí van a ver cómo en ese año levantaron pastores, levantaron maestros, levantaron diáconos. Y vamos a ver eso, pero por medio de la palabra. Vamos a leer la palabra de Dios en Hechos. Abran su Biblia en Hechos 13. Los que no tengan Biblias, ahí están las Biblias. No sé si alguien pueda repartirlas, de favor. Levanten su mano. ¿Quién no tiene Biblia? Ajá, ok. Allá dos, por favor, por allá. Allá, al fondo. Ajá. Muy bien. El libro de los Hechos está casi al final, al principio de Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. ¿Ya? ¿Listos? Muy bien, dice entonces la palabra de Dios, Hechos 13 del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ok, muchas gracias. Bueno, acabamos de ver lo que les estaba comentando, cómo ya en la iglesia de Antioquía había profetas, había maestros, y entonces imponen manos para enviar a Saulo y para enviar a Bernabé a una misión, a un viaje misionero, el primer viaje misionero de Pablo junto con Bernabé. Pero lo que resalta un poco más es sobre la diversidad de personas que se estaban congregando en Antioquía. ¿Se dan cuenta? Estaba ahí, dice la palabra de Dios, que estaba en primer lugar Bernabé, y luego dice Simón, el que se llamaba Níger, que quiere decir negrito, quiere decir que había una persona de color, ¿verdad? Como lo conocen. Lucio de Cirene, y Lucio de Cirene tal vez sería un judío, pero helenista. Ya les había explicado qué es un helenista, aquel que había sido invadido por la cultura griega, ¿sí? Entonces estaba él, estaba también Saulo que era fariseo de fariseos y estaba junto con ellos, y estaba también Bernabé, que era levita, originario de Chipre, ¿verdad? Entonces lo que vemos es la diversidad de personas en una iglesia. ¿Por qué pasa eso?
porque Dios no hace acepción de personas y nosotros tampoco debemos de hacer acepción de personas. La verdad es de que solamente el amor de Cristo nos puede unir como un solo cuerpo. No hay otra cosa, no hay otra forma en la cual tú y yo podamos estar unidos en un solo cuerpo. El mundo siempre quiere dividir y segmentar, si se dan cuenta, y hacen su grupo y su tipo de clases, pero el cuerpo de Cristo es uno solo y la única manera en que puede permanecer solo es por medio de su amor. Y la iglesia de Antioquía lo sabía muy bien y por eso había diversidad de personas. Y aquí también, en esta iglesia hay diversidad de personas, diversas profesiones, diversos oficios, diversas edades. Y solamente por el cuerpo de Cristo, por el amor de Cristo podemos estar unidos. Y nosotros, como la iglesia de Antioquía, tampoco debemos de hacer acepción de personas, como dice el Señor, ¿verdad? Y vamos a ver esta verdad a través de la palabra. Vamos a Santiago 2. 1:5. Nosotros que somos verdaderos cristianos no podemos discriminar a nadie. A nadie, hermanos. Y eso es lo que nos dice la palabra y vamos a recordarlo. Santiago 2:1-5. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí, en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Bueno, la verdad es de que yo sé que esto aquí no pasa y estoy hablando realmente. Sabemos que no pasa aquí, pero no se nos debe de olvidar, hermano. Jamás debemos de ver a alguien como inferior a nosotros mismos, sino como superior, para servir con mansedumbre a nuestros hermanos y hermanas, sobre todo con el amor de Cristo, ¿ok? Entonces, vamos a ver esta verdad también en Filipenses 2, del 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Ok, en pocas palabras dice el apóstol Pablo aquí que estemos unidos por el amor de Cristo. Es la mejor fórmula para hacer una iglesia sana, hermanos. Es la mejor fórmula. ¿Y cómo podemos estar unidos? Evitando que seamos atacados por el espíritu maligno que divide. ¿Y quién es? El enemigo. Siempre ha venido a dividir. ¿Y cómo nos divide? Cuando nosotros comenzamos a dejarnos llevar por nuestros malos pensamientos. Ay, el hermano no me saludó hoy. Ay, de seguro le caigo mal. No, ya me acordé por qué. Porque el otro día, y empiezas a maquinar tantas cosas que son mentiras realmente, y eso nos divide, hermanos. Entonces, cuando te venga un pensamiento que sea de amor, cuando te venga un pensamiento es de hacerle el bien al hermano y rechace ese pensamiento para que estemos unidos en Cristo. Yo sé que ahorita se ve la cosa ligera en la iglesia. ¿Por qué? Porque realmente somos pocos. Pero va a llegar el momento en que seamos muchos y es bonito, pero así crecen también las situaciones y los conflictos. Entonces, desde este momento nosotros nos tenemos que edificar en el amor de Cristo para que los que lleguen ya vean el amor en ti y digan, ah, caray, aquí es distinto, ¿verdad? Y entonces empiecen a replicar nuestro comportamiento. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora vamos al punto focal de la predicación. Vamos a volver a leer Hechos 13, pero al final nada más el 3.
Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ok, aquí está el punto focal. Ayunando y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Vamos a aprender qué es esto y cómo se practica bíblicamente, porque vamos a hablar de eso, de la imposición de manos. ¿Alguien de ustedes ha ido a una iglesia donde les tocan la frente? Yo sí. ¿Es malo eso en sí? No creo, no es malo en sí, pero tenemos que saber el propósito por el cual se imponen las manos bíblicamente. ¿Les ha tocado en algunas iglesias, si alguna vez han ido donde imponen manos y los desmayan? ¿Los avientan para atrás? ¿No? Bueno, pues sí existen esas iglesias. Y ahora, ¿están haciendo ellos algo bíblicamente? ¿Alguien de ustedes ha leído algo así en la Biblia? ¿Que cuando impusieron manos se desmayaron? ¿O se revolcaron? ¿Alguien ha leído en la Biblia que esto? Yo tampoco. Yo no lo he leído para nada, lo he buscado. He leído la Biblia muchas veces, completa. No tantas como quisiera, pero sí la he leído y no encuentro ese momento. Entonces, ¿qué me quiere decir a mí esto? Que eso no es bíblico, porque no está en la iglesia, no está en la Biblia. Nosotros, gracias a Dios, estamos leyendo el libro de los Hechos. Todo lo que aconteció fueron los primeros pasos de los primeros cristianos y cómo se constituyó la iglesia bíblica. Y nosotros nos vamos a basar en lo que dice la Biblia y lo que dice el libro de los Hechos. Y hay 3 momentos distintos en los cuales se da la imposición de manos. Y es lo que vamos a aprender. Yo les voy a decir una cosa, la verdad les confieso, ahorita me pasa el ruido, les confieso que no quería escribir algo aquí de esto porque sabía que iba a entrar como en controversia. Y una vez lo borré y al otro día otra vez Dios me dice, no, tienes que escribirlo. Tienes que enseñar todo el consejo. Así es que lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer bíblicamente, ¿ok? Ahora la verdad es que, como les dije, hay 3 momentos. Mira, vamos a ver que los hermanos que estaban ministrando al Señor, en primer lugar, estamos hablando de este momento en donde varios hermanos, donde están en la iglesia de Antioquía, imponen manos sobre Pablo y Bernabé. Y vamos a ver que estos hermanos, había entre ellos algunos profetas, algunos maestros. Ahora, profetas no es el que te adivina, ¿eh? O sea, aquí están hablando de la profecía de la palabra de Dios, no es el adivino. ¿Sí? Se le llama profetas aquí a todos los que predican la palabra de Dios. Como a mí, yo soy pastor, ahora a ellos se les llamaba profetas. No es de los adivinos que te adivinan el futuro, no. Profetas y maestros se habían levantado en Antioquía y ahora iban a imponer manos. ¿Por qué? Porque el Espíritu mismo les dijo que tenían que ser enviados Bernabé y Saulo, ¿ok? Entonces, tenemos que el primer momento de imposición de manos es cuando la iglesia tiene que enviar a un misionero, cuando la iglesia tiene que levantar a otro pastor, cuando la iglesia tiene que levantar a servidores llamados diáconos. Y vamos a ver esta verdad. Ahora, ¿quiénes fueron los que impusieron las manos? ¿Los profetas? ¿Los apóstoles? No, impusieron las manos los de la iglesia. Ellos fueron los que impusieron manos a Bernabé y a Saulo. ¿Por qué? Porque la iglesia fue dirigida por medio de Dios y les dijo, quiero que hagan esto, ¿verdad? Y vamos a ver esto. Y los hermanos que estaban ahí estaban llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y de buen testimonio. ¿Por qué lo digo? Porque esos eran los requisitos para que se levantaran diáconos. Vamos a recordar eso que les enseñé en Hechos 6. Y vamos a leer del 3 al 6. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía,
a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. ¿Se acuerdan? Les impusieron las manos, ¿para qué? Para levantar diáconos, para levantar servidores en las mesas. Y los requisitos eran los mismos, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y de sabiduría. Ahora, ¿quién impuso las manos? La iglesia. Y la iglesia de Antioquía recibió la instrucción por medio del Espíritu Santo para enviar a Bernabé y a Pablo. Entonces, hermanos, la verdad es de que el Espíritu Santo envía, pero la iglesia confirma ese llamado. ¿Ok? Y es lo que vamos a aprender. La decisión no fue del pastor, no fue del hermano, de la hermana, no. La decisión fue del Espíritu Santo, confirmado por la iglesia. Y es lo mismo que hacemos aquí. En esta iglesia Calvary hacemos esto, confiamos totalmente en el Espíritu Santo. Si Él quiere enviar a alguien a otra misión, Él lo va a hacer, como fui enviado yo a este lugar. No crean que fue invento de mi pastor o fue deseo mío, no. Estuvimos en oración, estuvimos en ayuno y Dios nos mandó la dirección y nos mandó exactamente a este lugar. ¿Sabían que este lugar fue el primer lugar a donde llegamos aquí? Y vimos este lugar y Dios lo conservó libre durante un año hasta confirmar nuevamente que este era el lugar. Porque Dios nos envió directamente a este lugar. Y entonces confiamos en su dirección y llegamos aquí. No lo hicimos nosotros, lo hizo el Espíritu Santo, confirmado por la iglesia. Y es lo mismo que hacemos. Ahora, hermanos, nosotros no podemos estar imponiendo manos a todo mundo. ¿Por qué? Porque la misma Biblia nos dice que no impongamos manos con ligereza. Vamos a ver en 1 de Timoteo 5:22. ¿Listos? No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Ok, aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, no vayas a levantar porque sí a cualquiera. Porque si ellos pecan, haz de cuenta que tú estás entrando en pecado con ellos, porque lo hiciste con ligereza. Y sucede mucho en muchas iglesias, levantan al primo, al tío, al hermano, al padrino, al compadre, simplemente porque son sus amigos o porque son sus compadres, pero no es porque fueron guiados por el Espíritu Santo o porque son sus hijos. Sí, porque heredan muchas veces el pastorado de hijo a hijo y muchos no tienen el llamado. El llamado tiene que ser confirmado por el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, la verdad, hermanos, yo sé que aquí no hemos impuesto manos a líderes o a maestros o a pastores todavía. ¿Por qué? Porque estamos esperando que el Espíritu Santo y la iglesia confirme el llamado. Yo sé, la verdad, que aquí ya hay maestros. Está Edgar dando distintivos y está Adolfo dando un paso a la libertad. Pero no hemos impuesto manos aún porque estamos esperando que sean confirmados. Y lo vamos a hacer muy pronto, yo estoy seguro que lo vamos a hacer para que vean cómo se practica la imposición de manos bíblicamente. Ahora, Dios, por medio de su Espíritu, te da los dones y talentos, pero la iglesia los confirma. ¿Y cómo los confirma? Cuando las personas comienzan a servir. Si tienes don de ser servicial, si tienes don de ser maestro, si tienes don de cualquier otra cosa, de ujier, o también si tienes talento para cantar, Dios te tiene que confirmar tu don y tu talento, pero a través de la iglesia. Ahora, por favor, ya no me digan a mí que no sé cantar, ya me lo han dicho mucho. Por eso es que ya no estoy cantando ahorita, ¿ya vieron? Ya Dios levantó a un buen cantante y por eso ya no voy a cantar. Pero ya fuera de broma, necesitamos, hermanos, confirmar a los hermanos, no para vanagloria, o sea, no le digan, oye hermano, estuvo poderosa tu predicación, no hombre, se veía que ibas volando, no,
O sea, no exagere. Pero si tú le dices a un hermano, ¿sabes qué? Yo considero que tienes don de ser maestro, se lo puedes decir. Porque es la confirmación de la iglesia. Y ya oye y le dice a otra persona, ¿sabes qué? Creo que sí tienes don de maestro. Tú puedes estar confirmando al hermano su llamado. No es malo. De hecho, se tiene que hacer. Ahora, también le puedes decir a un hermano con amor y en paciencia y en mansedumbre, ¿sabes qué, hermano? Yo creo que ahí donde estás sirviendo como que no te llamó el Señor. Sí, porque muchos hermanos o hermanas desean servir, pero quieren servir en donde a ellos les gusta. Todos quieren servir a donde a ellos les gusta. Y no es así, no, Dios no te manda donde a ti te gusta, Dios te manda donde Él sabe que te va a pulir, que te va a formar, que te va a levantar. No te va a mandar a un lugar cómodo, te va a mandar a un lugar incómodo donde tú crezcas. Y no te va a mandar a un lugar donde tú lo practiques muy bien y que ya tengas todas las habilidades. No, ¿por qué? Porque te vas a vanagloriar de tu propio talento o don. ¿Sí me explico? Te va a mandar en un lugar donde te vea más débil, donde tú no quieras ir, donde digas, no, yo lavar los baños, no hombre, si no lo hago ni en mi casa. No, pues tienes que empezarlo a hacer en tu casa en primer lugar. ¿Sí me explico? Entonces, estamos hablando de la imposición de manos y estamos hablando que la bíblica, la número 1, es para mandar o enviar a alguien o ser levantado como líder, maestro, pastor, etcétera, ¿ok? Y la segunda, ¿cuál creen que es? Para sacar fotos. Bueno, entonces estamos hablando de eso, de la imposición de manos para levantar. Ahora, ya estamos tomando clases de distintivos. Hay algunos hermanos que ya van como a la mitad del curso. Cuando salgan de ahí, ¿qué van a hacer? Tienen que servir, porque ya están listos para servir. Entonces, ¿qué van a hacer cuando sirvan? Van a decir, Señor, pastor, yo quiero aquí de artista principal de la alabanza. ¿No? Pastor, a mí me gusta, porque me gusta, no sé, cualquier cosa, lo que me gusta hacer a mí, la comida. Ajá. Dice la cocina. No, hermanos, lo que vamos a hacer es confiar en que el Espíritu Santo le va a dar a cada quien el lugar donde debe de estar. ¿Sí? Y si tú estás dispuesto a servir, tú lo único que tienes que hacer es decir, heme aquí, envíame a mí, pastor, ¿en qué voy a servir? Y yo no voy a elegir, va a elegir el Espíritu Santo. Y vamos a hacer una dinámica para que el Espíritu Santo mismo decida. ¿Sí? Ok. Ahora, no podemos estar todos en un mismo lugar, porque el Espíritu Santo dice, reparte los dones, conforme a lo que Él quiere. Miren, vamos a 1 Corintios 12, del 8 al 11. ¿Ya? Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Pastor quiere, no, como el que quiere servir quiere, no, como el Espíritu mismo quiere, así te reparte tus dones y tus talentos. Sé que este versículo está hablando solamente de dones, pero también los talentos los reparte el Espíritu Santo. Y todos los dones y talentos son puestos a disposición de la iglesia y confirmados por la iglesia, es lo que estaba diciendo hace rato. Ahora, no podemos ser tan severos e impacientes con las personas que están comenzando a servir, que le digas al primer domingo o el segundo domingo, oye hermano, ¿sabes qué? Como que aquí en este puesto como que tú no la haces.
No, tenemos que ser pacientes. ¿Por qué? Porque el Espíritu mismo está obrando en la persona y lo está preparando para el servicio. Ahora, si ya lleva 1 año, 2 o 3 y siguen las mismas, pues yo creo que ya tendríamos que hablar con el hermano y decirle, ¿sabes qué? Te vamos a cambiar de área porque a lo mejor por ahí no es. ¿Sí? Porque muchos nos obsesionamos con lo que queremos hacer para Dios, pero Dios tiene otros planes. ¿Sí? Ahora, tengo que reconocer que hay otra imposición de manos, la segunda, y es para recibir precisamente los dones espirituales en la iglesia. Así que esta también es una manera de recibir los dones espirituales, y como es bíblico, tenemos que practicarla también, pero en oración y en ayuno. Y ahorita vamos a ver cuál es la manera bíblica. Miren, vamos a ver 2 de Timoteo 1 y vamos a leer 6 y 7. Por lo cual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, tengo que reconocer que sobre este versículo existen 2 posturas. En primer lugar, que Pablo habla de la imposición de manos para el ministerio de Timoteo, y es verdad, a Timoteo se le impusieron manos para darle el obispado. Sin embargo, también para recibir el don del Espíritu Santo al mismo tiempo que le fue dado. No sé en qué momento, pero así debió de haber sido. Y se le dio el don de ¿qué? De la predicación a Timoteo, y del pastorado se le dio el don de la predicación por medio de la imposición de manos. Vamos a seguir viendo esto también de la imposición de manos para recibir dones en Hechos 8 y vamos a leer 14 y 16. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos, para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Esto está en la Biblia, hermanos, y eso es, la verdad, no creí que todavía estuvieran listos para recibir esta información, y les voy a decir por qué más adelantito. Pero la verdad es de que la imposición de manos es también para recibir el don del Espíritu Santo. Algunas ocasiones, como lo describe este libro de Hechos, reciben el Espíritu Santo al momento de creer con fe en el Evangelio, al arrepentirse. Pero algunos otros, como en esta ocasión, en el libro de Hechos también en 19, que veremos más adelante, por eso no lo voy a poner aquí, reciben el don del Espíritu Santo después. Ahora bien, este don del Espíritu Santo o llenura del Espíritu Santo no quiere decir que si tú no lo has experimentado aún, no lo tienes. Yo no he experimentado algo sobrenatural como el don de lenguas, por ejemplo, o el don de sanidad, pero sin embargo sé que hay evidencia en mi vida que indican que yo nací de nuevo y que solo se nace por medio del arrepentimiento y el nacimiento y a través de recibir el don del Espíritu Santo. A través de recibir al Espíritu Santo mismo que mora en mí. Pero esto es para siempre y somos sellados y ya no podrá nadie borrar ese sello. Pero la llenura puede venir en diferentes momentos y yo siempre lo he dicho, que viene a través de oración, de ayuno, de cantar salmos, cánticos e himnos espirituales. Esto lo dice en Efesios 19 del 21 al 23 o en Colosenses 3, 16, 17. Miren, vamos a ver otro caso del libro de los Hechos, donde alguien recibe el Evangelio, cree con fe, es bautizado, pero no se ve nada que recibe el Espíritu Santo, no se ve algo sobrenatural. Hechos 8, 34 y 35. Respondiendo, el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro?
Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Ok, entonces aquí Felipe es enviado, el eunuco recibe, es bautizado y se va Felipe. Y no se ve si hubo llenura del Espíritu Santo o habla en otras lenguas, no se ve nada de eso y se fue. Ahora vamos a ver Hechos 36 y 39, ahí es lo mismo. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Ok, entonces ahí no se sabe más del eunuco si recibió dones espirituales o no, pero estoy seguro que sí lo hizo en algún momento, no se habla. Y la verdad, hermanos, yo no he recibido dones espirituales sobrenaturales, como el don de la sanidad o el don de lenguas, pero estoy seguro que tengo el fruto del Espíritu Santo, y no por jactarme, hermanos, sino porque hay un antes y un después de que Dios tocó mi corazón y llegó su Espíritu a morar en mí. ¿Y saben cuál es la mayor evidencia de un creyente? Cuando llegas a pecar y ya tu pecado te incomoda, no te sabe igual, ya no puedes seguir pecando. Entonces te arrepientes y regresas a Dios. No lo digo porque muchos se confunden, y yo voy a hacer una confesión. Yo también deseaba dones espirituales que fueran sobrenaturales, como don de lenguas, don de sanidad, etcétera, y los busqué y los procuré. Vamos a ver que eso también es bíblico, procurar los dones espirituales. Y estuve 3 días y 3 noches orando y ayunando para recibir ese don, porque así lo dice la Biblia, que yo lo pidiera, y no me llegó ese don. Era cuando yo tenía como 2 años de ser convertido. Y nunca llegó, pero ¿qué? Me dieron otros dones que en ese momento yo no conocía ni sabía que Dios ya me los había dado. Me dio el don de la predicación, el don de ser maestro y el don de ser pastor. Porque uno es de ser predicador y otra cosa es ser pastor y otra cosa es ser maestro. Entonces estoy bendecido con esos dones espirituales que Dios me dio. Y como les digo, no es para jactarme, lo pongo de ejemplo porque muchos van a pasar con ese deseo de querer saber qué don tienen, o de querer ver un don sobrenatural, y te vas a frustrar si vas a decir, ay, pero ¿por qué yo no? Y Dios le da a cada quien lo que Él ya sabe, en lo cual lo va a ocupar ese don espiritual. Es por eso que se los digo, es por eso que se los comparto, no por jactarme. Ahora, estamos viendo que se reciben dones espirituales por la imposición de manos, ¿ok? No hemos practicado la imposición de manos aquí para recibir dones espirituales, ni tampoco la imposición de manos para levantar. Somos una iglesia nueva. Pero si lo hiciéramos, me gustaría que fuera en lo más íntimo, en una velada de oración, por ejemplo. Y la imposición de manos no sería a la ligera, sería sobre personas que ya se viera el fruto del Espíritu Santo, que ya se viera la conversión, que ya se viera ese nuevo nacimiento. Porque no podemos imponer manos a la ligera. Ahora, sé que muchos tal vez querrán los dones más sorprendentes, como les decía, o que se vean a simple vista sobrenaturales. Por ejemplo, el don de sanidad o el don de lenguas. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo al respecto de esto. Primera de Corintios 12, 27, 31. De favor, Leon, ¿podría darle un vasito de agua? Porfa, se me olvidó traerlo. Gracias. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros?
¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Y saben cuál es el camino aún más excelente que nos muestra Pablo? El amor de Cristo. Porque en el capítulo 13 que sigue, habla del amor de Cristo. Aquí acaba el 12 y comienza, y yo les enseño un camino más excelente. ¿Cuál es? El amor. Porque si tú tienes todos los dones espirituales del mundo, pero no tienes amor, ¿de qué te sirve? De nada. Y es lo que Pablo nos enseña. Procuremos los dones espirituales, sí, pero mejor el amor de Cristo. Es lo que debemos de procurar más. Ahora también explica que él quisiera que todo mundo, ¿qué? Hablar en lenguas, dice aquí. Mira, 1 Corintios 14:5. Pero mejor que hablar en lenguas es esto. 1 Corintios 14:5. Ahorita voy a hablar un poquito más del don de lenguas y todo. Yo sé que hay algunos nuevos aquí y como que no saben de qué estamos hablando, pero les voy a explicar qué es esto bíblicamente. 1 Corintios 14:5 dice así. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizáis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que el que las interprete para la iglesia reciba edificación. Les decía que profetizar en este contexto es predicar la palabra de Dios. Y el argumento de Pablo es que el predicar la palabra de Dios verdaderamente edifica a la iglesia. El hablar en lenguas no edifica a la iglesia. Más adelante sigue diciendo que el hablar en lenguas edifica tu propio crecimiento y que lo procures hacer, pero solamente si hay intérprete. Aquí nosotros no hablamos en lenguas porque yo no he visto un don de interpretación. Entonces dice Pablo que debemos de callar. Y les voy a decir por qué es un poco controversial, porque existe la doctrina de la cesación de los dones, cesar los dones. Hay algunos creyentes, que son nuestros hermanos, que dicen que los dones espirituales ya no están vigentes, que ya no hay don de sanidad, que ya no hay don de lenguas, que ya no hay don de, pero sí hay don de maestro y don, o sea, no sé cómo lo separan, pero la verdad es de que yo creo que sí están los dones espirituales vigentes. Yo creo que todavía hay don de sanidad porque Cristo es el que sana, no nosotros. Y tenemos el mismo Dios y el mismo Espíritu. Y el Dios es inmutable. Los apóstoles y los discípulos, porque muchos dicen que era apartado para el apostolado todos esos dones, y no fue así, porque mandaron a 70 discípulos y también expulsaban demonios y también daban don de sanidad. Y eran discípulos, no eran pastores. Y los dones no se ve en qué momento cesaron. Sin embargo, la verdad es de que muchos están en contra de la predicación de que los dones siguen vigentes. Yo soy honesto, yo no he visto dones sobrenaturales, pero no porque no lo haya visto quiere decir que no existan. Yo creo que existen los dones, porque yo creo en un Dios poderoso. Porque yo creo en un Dios de milagros. Por eso lo creo. No lo he visto, pero lo creo. Igual como no he visto a Jesucristo, pero sé que está en mí. ¿Verdad? Y vamos a ver eso también más adelante. Sin embargo, Pablo abre la posibilidad de pedir el don que tú quieras. Imagínense. Sin embargo, el Espíritu Santo va a repartir como Él quiere. Así es que, ¿qué hacemos? ¿Pedimos o no pedimos? 1 Corintios 12, del 10 al 12. Listos. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ok, entonces puedes procurar los mejores dones o pedir los mejores, pero lo más importante
es tener y mostrar el amor de Cristo. Eso es lo mejor y lo más importante. Yo, como les dije, sí procuré esos dones, pero no fueron recibidos. Pero sí recibí un mensaje del Señor y me dijo: bástate en mi gracia, y es mejor, es bienaventurado el que cree sin ver. ¿Sí? Eso fue lo que recibí durante esos 3 días en los cuales yo procuré los dones espirituales. Ahora vamos a ver, como les dije, 3 razones bíblicas por las cuales se tienen que imponer las manos, y la última de estas es por los enfermos. Pero antes me gustaría explicar un poco acerca de los dones espirituales y sobre todo del don de lenguas. Hay muchas iglesias donde acabamos de ver que no todos hablan en lenguas. Dice Pablo, no todos hablan en lenguas, no todos profetizan, no todos son maestros, pero todos son de un mismo cuerpo. Y hay muchas iglesias que abusan de eso y que supuestamente hablan en lenguas. Y les digo supuestamente porque es así, porque la misma iglesia cree que solamente a través del don de lenguas es confirmado que tú tienes el Espíritu Santo. O sea, es decir, cuando viene el Espíritu Santo tú tienes que empezar a hablar en cosas que ni siquiera nadie comprende. Y eso no es así. No es así. Y muchos, como los demás hermanos, te preguntan: oye, ¿y tú ya hablas en lenguas? No eres bautizado por el Espíritu. Si no hablas en lenguas, no eres bautizado, no eres nacido de nuevo, tú todavía no te has convertido. Tú todavía te vas a ir al infierno. ¿Y qué hace el hermano? No, pues a fuerzas habla. Sí, la verdad. Y empieza a balbucear. Y muchos, la verdad, a veces hasta nos burlamos. Y empezamos: ¿y qué? Ya empezó a hablar, saca la bazuca Rambo. Muchos saben de qué les estoy hablando. Y sinceramente abusan. Y si llega una persona por aquí, entra y empiezan a hablar balbuceos todo el mundo, ¿qué va a decir? Por ejemplo, Paola, van a decir que estamos locos, ¿verdad, Paola? ¿Sí o no? Porque ella viene llegando. Ella viene llegando y empieza a hablar, empezar a balbucear. No quiero hacerlo, pero muchos balbucean porque realmente no tienen el don de lenguas. El don de lenguas es para edificación también. Y el don de lenguas también no significa que vas a hablar solamente lenguas que nadie comprende o lenguas angelicales. Hablas lenguas también en extranjeras. Porque cuando te llega el don de lenguas para predicarle a alguien que no sabes tu idioma, como pasó en el Pentecostés, es cuando sucede el don de lenguas también. No son lenguas angelicales. Ahora, yo creo que todavía hay personas que sí hablan el don de lenguas bíblicamente, pero yo tampoco las he visto. ¿Por qué? Porque procuran hacerlo en la intimidad y en oración, los que son prudentes. Yo no quiero criticar a otras iglesias, ni quiero decir que están mal, simplemente que posiblemente no están haciendo las cosas como dijo Pablo. Y esa es la enseñanza que nos dio Pablo. ¿Para qué? Para que evitemos que digan que tú y yo estamos locos. ¿Sí me explico? Muy bien, entonces vamos a pasar a al tercer momento por el cual se imponen las manos, y esta es por los enfermos, y es Jesucristo mismo el que nos dice esto. Miren, Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, por favor, no quiero que vayan al zoológico y quieran agarrar una cobra, ahorita, por favor. Ok. La imposición de manos dice que sobre los enfermos y sanarán. Ok, esa es una imposición de manos, y también dice la palabra de Dios en Santiago que oremos por ellos y que se haga su voluntad, ¿verdad? La de Dios, no la nuestra, porque no puedes estarle diciendo: yo declaro, yo decreto sanidad sobre esta persona, y a los 3 días muere. ¿Por qué? Porque tú eres un falso profeta y tú también vas a ir al infierno por mentiroso. Tienes que agarrar y decirle al Señor: haz tu voluntad, no la mía. Oramos para sanidad, creemos que Dios Todopoderoso puede sanar a esta persona, sí, pero que se haga la voluntad de Dios, no la nuestra. Es lo que tenemos que hacer, hermanos. Ok, estas palabras son dadas por Jesucristo, y yo le creo a Jesucristo. Las señales son para todos los que creen en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo, en el poder de Dios para salvación, en la palabra del Evangelio. Estas palabras son para los arrepentidos, para el convertido, para el nacido de nuevo. Ahora bien,
ya aprendimos que no todos echan fuera demonios, que no todos hablan en lenguas, no todos tendrán el don de sanidad, pero todos tenemos que tener el fruto del Espíritu Santo. ¿Y cuál es? El amor de Cristo para dar a los demás. Ahora sí, ya vamos a seguir leyendo sobre otro tema, hasta aquí sobre la imposición de manos, y vamos a leer sobre lo que nos dice aquí la palabra sobre el Evangelio, Hechos 13, 4, 12. ¿Se acuerdan por qué la imposición? Para levantar ministerios, para dar dones espirituales y para la sanidad, ¿verdad? Para orar y sanar a los enfermos, ¿ok? Vamos a ver Hechos 13, 4, 12. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Ok, bueno, aquí nuevamente dice que el Espíritu Santo fue el que envió a Saulo y a Bernabé. Y estamos 100% seguros que el Espíritu Santo nos envió a esta iglesia, hermanos, porque es su obra. Y vemos los milagros cada día de lo que está pasando aquí. Y le agradecemos a Dios, porque solamente Él tiene el poder para hacer ese milagro tan grande como levantar una misión como esta, que no nos falte nada, que tengamos todas las comodidades, pero sobre todo que la gente llega aún cuando no hay ni siquiera letreros. La gente está llegando y estamos confiando en que Dios va a añadir a los que han de ser salvos. Y esta obra es del Espíritu Santo y confiamos que Él nos envió. Y hay que orar porque el Espíritu Santo mismo siga guiando a esta iglesia. Ahora también vamos a ver cómo se habla aquí de un Juan. Al principio dice también a Juan de ayudante. Y quiero que pongan atención en ese personaje, hermanos, porque Juan es ese Juan Marcos, quien escribió el Evangelio de Juan. Ahorita va a pasar desapercibido, se va a nombrar como 3 o 4 veces, pero vamos a aprender mucho más adelante en otra predicación acerca de Juan Marcos y lo que sucedió. Ahora, también quiero de favor que pongas atención en otros 2 personajes. El falso profeta judío, que también era mago y que se llamaba Bar Jesús y que su nombre se traducía Elimas. Este hombre quería impedir que el procónsul Sergio Pablo, el segundo personaje, fuera saciado con la palabra de Dios. Este gobernante de la región seguramente estaba influenciado por Elimas, el mago. Y por eso Elimas no quería que esa influencia terminara. ¿Por qué? Porque al escuchar el Evangelio de la verdad lo hace libre, y lo hace libre de esclavitud del pecado, pero también de los manipuladores, ¿verdad? Entonces ya no iba a creer en las mentiras de ese mago, y Elimas quería evitar que escucharan la palabra de Dios. Hermanos, hay muchas personas también que no entran por la puerta ni dejan entrar a los demás. Y eso es lo que dice este versículo. Mira Mateo 23, 13. Mateo 23, 13.
Dice la palabra de Dios. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Bueno, esta interferencia de parte de Elimas, el mago, fue usada por Dios para manifestar su gloria y poder, ya que dejó ciego al mago. Cuando Pablo le dice que la mano de Dios iba a estar en contra de él, ¿se dan cuenta que fue la mano de Dios y no la mano de Pablo? Pablo era un emisor simplemente, Pablo no tenía el poder de hacer eso. Era el Espíritu Santo que moraba en Pablo. Y muchos se atribuyen esos milagros y sanidades y todo a las personas que hacen eso, se los atribuyen ellos, pero es Dios. Y en este caso Dios corrigió a ese mago y evitó de esa manera que el procónsul no escuchara la palabra de Dios, y usó todo eso para aún así glorificarse Dios en medio de esa, ¿cómo se llama? Sobrenatural, en medio de esa situación sobrenatural. Entonces, me imagino, hermanos, que Pablo recordó cuando él también quedó ciego. ¿Se acuerdan que él había quedado ciego precisamente y él no podía ver nada? Y aún así, Pablo antes de eso estaba ciego espiritualmente. Y yo me imagino que Pablo recordó todo eso, y hay veces que también Dios nos recuerda mucho de dónde nos sacó. Aquellos que estábamos ciegos, sordos y no podíamos ver ni escuchar la palabra de Dios y no creíamos en ella, creíamos que todo eso que estábamos hablando son cuentos. Y yo estaba en ese lugar también, yo también era ciego, yo también no escuchaba la palabra de Dios y creía que estaban locos los que hablaban de Dios. O los creía muy religiosos, o los creía locos verdaderamente, y expulsaba eso de mi vida, pero era porque no me convenía escuchar la verdad, porque yo quería seguir en mi mentira pensando que era mejor que la verdad de Dios, y yo estaba equivocado. Y Elimas el mago quedó ciego temporalmente, así como quedó ciego Pablo temporalmente, pero Dios tuvo misericordia de Pablo y le quitó la vista. Y yo es lo que oro, porque los que estén todavía ciegos, aún estando aquí en la iglesia, o sordos, aún estando aquí en la iglesia, Dios les quite el velo y puedan escuchar y ver verdaderamente lo que es la verdad de Dios, y comenzar a descubrir las mentiras que están allá afuera en el mundo. Son todas mentiras. Cuando empiezas a ver y oír verdaderamente la verdad, te das cuenta de cómo hemos sido engañados toda nuestra vida. Vamos a seguir leyendo Hechos 13, del 13 al 16. Está largo el capítulo, a ver si lo terminamos. Y si no, lo continuamos para la que sigue, no pasa nada. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Pánfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Ok, vamos a pasar rápidamente a lo que es el Evangelio, pero antes quiero que anoten nuevamente a este personaje Juan. Ahora dice que se apartó, es decir, ya no se fue con Pablo y con Bernabé, como que se arrepintió, y es este Juan Marcos que les decía, que es sobrino de Bernabé, del cual vamos a hablar en el siguiente capítulo posiblemente. Ahora ven, aquí viene el Evangelio que predicó Pablo en esta región. Recuerdan que Pablo primero iba a las sinagogas y después de la lectura de los profetas, entonces le daban la oportunidad de hablar del Evangelio primeramente a los judíos. Siempre el Evangelio fue primero para los judíos, es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a ver Hechos 13 del 17 al 19. Vamos a leer hasta el 23 de una vez. Vámonos todo hasta el 41, por favor. Del 19 al 41, gracias. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres
y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo, levantando los sacó de ella, y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿Quién pensáis que soy? No soy yo él, mas aquí viene tras de mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a vuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto al que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: Os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: No permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió, y fue reunido con sus padres, y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed, pues, esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que de por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si alguno os la contare. Estaba largo el tramo. Gracias, Edgar. Bueno, Pablo predicó, hermanos, magistralmente por medio del Espíritu Santo a Jesucristo, y lo empezó a hacer desde la ley de las Escrituras. Comienza del rescate de Israel a sacarlos de Egipto, y comienza por hablar del tiempo de los jueces que gobernaban hasta el último juez de los profetas, que fue Samuel, y de ahí habla del primer rey Saúl y de quien los instituyó David. Los lleva a decirles a los judíos: Cristo ha estado desde el principio, y él era la promesa, y nació desde la simiente de David. Él era el verdadero rey. Entonces es lo que hace aquí. Pero ¿qué hace el pueblo judío? Lo rechaza. Y nuestro Señor Jesucristo sabía que iba a ser rechazado por su pueblo. Y vamos a ver eso. Vamos a Mateo 23 y vamos a leer 37 y 38. No tan solo que iba a ser rechazado, sino que lo iban a matar. Ya vamos a terminar, vamos. Una media hora y nos vamos. Listo.
Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. La verdad, los judíos tenían la costumbre de matar a todos sus profetas. ¿Por qué? Porque no querían escuchar la verdad. Y muchos de nosotros matamos la verdad de Dios y cerramos nuestros oídos. No les aventamos piedras ni los crucificamos, simplemente matamos la palabra de Dios al no quererla escuchar y seguir en nuestro pecado. Los mismos judíos estaban haciendo eso, hermanos. No querían escuchar la verdad que los iba a liberar, no querían escuchar la verdad que los iba a nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. Y este es el evangelio completo dicho por Pablo, y es el mismo que predicó Pedro, Juan y todos los apóstoles. ¿Por qué? Porque fue dicho por medio del Espíritu Santo, al igual que toda la escritura, hermanos. Y miren, vamos a ver cómo reaccionaron estos judíos. Vamos a terminar Hechos 13 del 42 al 46. Listos. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día del reposo les hablaran de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hermanos, voy a concluir ya, voy a terminar rápido, pero no quiero desaprovechar esta oportunidad. Les voy a explicar rápidamente. Pablo y Bernabé iban hacia sus compatriotas. Ellos eran judíos y querían que se salvaran, porque Dios mismo dijo que primero iban a ir a Jerusalén, después a Samaria y después a los últimos de la tierra. En este momento, hermanos, es donde se cierra la oportunidad ya para los judíos. Es cuando dice y se cumple: tu casa quedó vacía. ¿Por qué? Porque no quisieron dejar que Cristo Jesús entrara a sus vidas. Y desde este momento, hermanos, desde ese momento hasta el día de hoy, dice la palabra de Dios en 1 Corintios, si no me acuerdo, 3 más o menos, que quedó embotado el conocimiento. O sea, no pueden ver los judíos las escrituras y no pueden ver a Cristo en las escrituras, porque quedaron embotados su conocimiento sobre Cristo Jesús. No pueden ver, no pueden oír. Es más, si abominan el nombre de Cristo Jesús, la mayoría de ellos. Pero aún así, muchos judíos han sido alcanzados y se han convertido al cristianismo. Son judíos cristianos y es una gran bendición. Pero ahora aquí se abre la oportunidad para que tú y yo podamos conocer el evangelio. Pablo fue levantado para que llevara el evangelio a nosotros, los gentiles, los que no somos judíos. Y desde ese momento se sacude los pies y dice: ahora me voy a los gentiles, porque ustedes no quisieron recibir la palabra. Ahora en este momento, hermanos, estoy predicando el evangelio. Y si tú no lo conoces, el evangelio es el siguiente: realmente todos nosotros somos pecadores. Todos hemos pecado. Yo estoy aquí enfrente y no soy menos pecador que tú que estás allá delante de mí. Y como hemos pecado, Dios estableció que teníamos que morir, que la paga del pecado era la muerte. Pero como Dios nos ama tanto, no quiso que todos muramos. Y por eso envió a su Hijo Jesucristo a morir en lugar de nosotros, para el perdón de nuestros pecados. Cuando nosotros creemos en esta verdad, hermanos,
cuando nosotros meditamos profundamente en el sacrificio que tuvo que hacer, en primer lugar, Dios Padre para entregar y sacrificar a su Hijo, y su Hijo para entregar su propia vida, y no murió de una enfermedad, murió de una muerte terrible. Si han visto la pasión de Cristo, eso medio se asemeja a la crueldad con la cual fue crucificado Cristo Jesús. Y murió para que por medio de ese sacrificio y de esa sangre seas perdonado, seas cubierto, seas libre, completo. Ya tú no vas a pagar nada porque Él ya pagó por ti. Pero para que eso suceda, tú tienes que creer verdaderamente en ese sacrificio. Si no crees verdaderamente en ese sacrificio y lo crees nada más de palabra, pero no de obra, no pasa nada. No pasa nada en tu vida. Necesitas creerlo verdaderamente y dejar todos tus pecados ahí en la cruz para que Cristo cubra con su sangre esos pecados. Si tú no dejas todos tus pecados ahí, no renuncias a tu pecado, no pasa nada en tu vida. Posiblemente tengas la misma dirección a la cual vas a ir si no te arrepientes verdaderamente. Y esa es una realidad. Si tú rechazas, como lo hicieron los judíos, ok, tú puedes seguir tu vida en esta tierra, pero la vida eterna no. La vida eterna se acaba para ti. Si tú rechazas el Evangelio hoy, si tú lo rechazas con tus actos, se acaba para ti el Evangelio y no hay más. Y eso es lo que hicieron estos judíos. Y hay que pedir por ellos, porque aún existe ese pueblo y aún existe la ceguera de ese pueblo. Y tenemos que orar para que muchos sean alcanzados. Pero también orar porque muchos de los que escuchan el Evangelio puedan recibir esas buenas noticias verdaderamente en su corazón. Y ese es el Evangelio. Cristo murió por ti para el perdón de tus pecados y para que tú no mueras eternamente. Porque Él resucitó al tercer día. Y Él nos mostró la vida eterna a través de esa resurrección. Lo que nos espera es vivir por la eternidad a su lado si nosotros creemos en esta verdad. Y este es el Evangelio y esta es la palabra de Dios. Hay muchas cosas que quedaron aquí que voy a predicar. Tenía que hablar de la predestinación, tenía que hablar de muchas cosas, pero se nos acabó el tiempo. Vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias. Amado Padre, bendito Dios, yo sé que solo tu Espíritu Santo puede hacer, Señor, que las personas vuelvan a ti, que las personas se arrepientan de sus pecados, que las personas nazcan, Señor, a esa verdadera vida espiritual, Señor. Por eso rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, haga hecho su obra al escuchar tu palabra, tu evangelio, Señor. Agradecemos esta oportunidad que nos da de predicar tu palabra, Señor, y te pido que toques corazones, que transformes vidas, Señor, que se levanten para tu gloria, Señor, en este lugar. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, y de manera muy acorde a lo que acabamos de escuchar, que es el Evangelio, vamos ahora a cantar acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros, acerca de la gran victoria que Él ganó en su muerte. Para mí, al pecado
alabaré. Bueno, hermanos, estamos despedidos del servicio, pero bueno, sabemos que podemos quedarnos un rato más a convivir. Y para los que están en la transmisión, pues eso fue todo. Gracias por estar presentes y los esperamos en físico o en la siguiente transmisión.